A continuación, viendo ya la valoración preoperatoria, dos temas sobre anestesia ambulatoria puntuales para concentrarnos en algunos de los desafíos que vienen. Lo va a presentar la doctora Alejandra Hernández, ella es médica anestesióloga de nuestro país, pero ha emigrado a la ciudad de Boston, donde es médica anestesióloga allí y está cursando su fellowship de anestesia pediátrica. Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y cuando quieran empezamos con la presentación. Es un tiempo corto, pero el tema que les voy a hablar hoy es de tonsilectomía que me pidió Sergio para ver si podía compartir un poco cuáles son los protocolos y criterios que utilizamos nosotros en Boston Children's para hacer una cirugía ambulatoria en diferentes centros. Así que brevemente les quería comentar, la cirugía de tonsilectomía es un procedimiento muy común. En Estados Unidos se realizan alrededor de 300.000 procedimientos al año y esto solamente es superado por la cirugía de miringotomía. El resto, el que le sigue sería esta cirugía y el 95% se realiza de forma ambulatoria en Estados Unidos. La mayor indicación para esta cirugía es la apnea obstructiva del sueño, que corresponde a un 75% de los casos. Y esto ha cambiado con el tiempo, donde antes previamente probablemente serían las infecciones recurrentes, ahora esto pasa a una segunda indicación y luego la obstrucción de la vía aérea, que también viene de la mano, sin llegar a ser, a constituir una apnea obstructiva del sueño. Este es un esquema breve de cuál es la clasificación para hipertrofia amigdalina, en el cual vemos los criterios de Brodsky, que solamente lo traigo aquí para tener una idea de cómo esto puede influir también en nuestra inducción anestésica, en nuestra técnica anestésica, en el momento de hacer pediatría esencialmente, en el que la mayoría de las inducciones se hacen de forma inhalatoria. Y por supuesto que la apnea obstructiva del sueño, que es, solamente vamos a ir brevemente porque quiero llegar al final, que es donde comparto más los protocolos. Estamos muy familiarizados, especialmente en anestesia, con los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Ya sabemos que el gold estándar para el diagnóstico es la polisomnografía y lo que se utiliza es el índice de apnea y hipopnea para definir la apnea obstructiva del sueño y su severidad. En pediatría es diferente al criterio en el adulto. Así vamos a tener una apnea obstructiva del sueño con un índice de 1 a 5 que va a corresponder a un índice leve, moderado es cuando es de 5 a 10 y severo cuando es mayor de 10. Entonces, ¿cuáles son los pacientes candidatos para cirugía ambulatoria? Como bien nombraba el doctor Mesías, esto es fundamental y todo va a depender esencialmente de una buena evaluación preoperatoria y de ahí ya empieza la clasificación y la estratificación del riesgo de los pacientes. Entonces, con la estratificación de riesgo, hay muchos estudios que se han realizado para evaluar qué factores de riesgo pueden afectar y determinar las complicaciones postoperatorias luego de cirugía. Para cirugía de tonsilectomía, la obesidad es uno de los criterios que aumentan el riesgo en el paciente. Lamentablemente es una patología que está aumentando a nivel mundial. Aquí no sé qué tanto está aumentando, sé que está en aumento, pero en Estados Unidos, que es donde actualmente estoy practicando, es importantísima la incidencia de obesidad que hay ahí. Pacientes con historia médica compleja, por supuesto que aumentan los riesgos de tener complicaciones postoperatorias. La apnea obstructiva severa, ya de por sí, y también va a aumentar los riesgos de complicaciones postoperatorias. Y lo que se vio también es niños menores de 3 años también tienen menor reserva funcional respiratoria y cardiovascular y eso también va a determinar tener más complicaciones postoperatorias. Esos 4 criterios son los que se ha llegado a un consenso con la Sociedad de Pediatría y los de cirujanos de otorrinolaringología que incrementan los riesgos de tener complicaciones postoperatorias. También, por supuesto, tenemos anomalías craniofaciales,
enfermedad neuromuscular, enfermedad cardíaco-respiratoria como asma, neumonías, infección respiratoria aguda o crónica, y la presencia de coagulopatías, que en realidad va a estar más relacionado o no a la necesidad de tener sangre disponible para luego del procedimiento en estos pacientes. Esto es brevemente, como podrán ver, estos síndromes craniofaciales están asociados a apnea obstructiva en un alto porcentaje. Las más comunes que nosotros vemos habitualmente son las patologías de Pierre-Robin, Crouzon síndrome, trisomía 21, que esos son unos niños que requieren también un cuidado, aunque sea algo que hacemos habitualmente, las distrofias musculares y la mucopolisacaridosis, y esencialmente estas malformaciones craniofaciales lo que tienen es que están asociados a obstrucciones anatómicas de la vía aérea y no tanto funcionales, pero sí tenemos la parte de hipotonía, macroglosia, como les voy a mostrar ahora brevemente con la trisomía 21, que es algo que nosotros vemos frecuentemente. Como podrán ver también, la trisomía 21 se asocia en un 30 hasta un 80% con la apnea obstructiva del sueño. Y esas son cosas a considerar también, porque es más severo a menor edad cuando el niño es más pequeño, y también estos pacientes tienen una alta incidencia de obesidad, y eso también va a aumentar las complicaciones postoperatorias que pueden tener. Después brevemente puse una lista, pero no tenemos por qué nombrar a todas, pero ya sabemos macroglosia. Estos niños tienen una pequeña vía aérea, el tono de la vía aérea también es menor, y la obesidad, como ya había nombrado, que también se asocia a esta patología. Este es un estudio que quería compartir con ustedes. Es un estudio muy grande que se ha hecho para evaluar las complicaciones de vía aérea, cardíacas y respiratorias en tonsilectomías, y esto fue hecho en la Universidad de Stanford. Es uno de los estudios que mayor pacientes tiene incluidos, es un estudio retrospectivo con más de 100.000 pacientes, y esto es lo que ellos tomaron datos que obtuvieron de base de datos privados y también públicos que tienen en California. Entonces el objetivo principal de ellos era identificar factores de riesgo de complicaciones y estratificarlos de acuerdo a la edad y el tipo de centro asistencial. También hicieron una evaluación donde lo comparaban con pacientes que venían por cirugía de hernia inguinal, que también tenían diferentes comorbilidades, y veían cuál era el riesgo. Como podemos ver, la media de edad en esos niños era de 5 años, por lo general para los pacientes que se realizaban en el hospital, y de 7 años para los pacientes ambulatorios. Entonces, esto es lo que ellos en realidad evaluaron. Vieron las complicaciones de vía aérea, como son los más comunes, la presencia de estridor, laringoespasmo, edema, problemas respiratorios, hipoxia, apnea, falla respiratoria, y también cardiovasculares, como presencia de paro cardiorrespiratorio, sangrado por posamigdalectomía. Lo que ellos vieron en este estudio es que los pacientes, cuando evaluaban la presencia de comorbilidades de acuerdo a los diferentes centros hospitalarios donde realizaban la cirugía ambulatoria, los pacientes que se realizaban en un hospital central tenían por lo menos asociado 8 comorbilidades. Cuando se realizaban pacientes que se hacían en un centro ambulatorio, lo que sería acá más un centro satélite, entonces tenían asociados mucho menor cantidad de comorbilidades. Como pueden ver aquí, solamente asociaban 4 comorbilidades. Y después centros donde son, yo diría, más puramente ambulatorios, ahí se realizaban pacientes donde eran pacientes sanos esencialmente. Tenían máximo 1 o 2 comorbilidades, y eso también llevaba a que tuvieran menores complicaciones postoperatorias. Cuando lo vemos en una distribución de acuerdo a la edad, se puede ver claramente en el medio cómo la mayoría de los pacientes se realizaban en un centro satélite ambulatorio. En un centro satélite ambulatorio tenían mayor de 5 años hacia arriba. Los pacientes que se realizaban en un centro hospitalario terciario, entonces eran niños que tenían menor edad, menos de 5 años, y ahí es donde vemos también los niños de 1 a 2 años que se asocian a mayores
complicaciones posoperatorias se realizaban en ese centro. Cuando los estratificamos de acuerdo a edad y el tipo de complicación, se puede ver claramente a los pacientes arriba en la parte A. No me funciona la luz, pero si ustedes ven aquí a la izquierda arriba, es donde está graficado los pacientes que se realizan, en los cuales se les realiza la cirugía en el centro hospitalario terciario, y ahí vamos a ver cómo la incidencia de complicaciones de vía aérea y respiratorias son mayores en los pacientes que son de menor edad y van disminuyendo de acuerdo a la edad del paciente cuando es mayor. Sin embargo, no vieron mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares. Después en los centros más ambulatorios, como el Hospital Satélite, lo que sería en el B, y en el C, que sería más un centro ambulatorio, se ve cómo las complicaciones respiratorias y vía aérea todavía tienen una incidencia, pero las cardiovasculares son mucho menores. Aquí, en esta tabla les muestro cómo, en el primer renglón, como pueden ver, la primera en los infantes de 0 a 11 meses, estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de complicaciones de vía aérea y también de complicaciones respiratorias posoperatorias. Sin embargo, no se ve un aumento en las complicaciones cardiovasculares. Lo que sí vieron es que en estos pacientes que tenían asociadas cardiopatías congénitas, estos pacientes sí eran los que tenían mayor riesgo y, de hecho, complicaciones cardiovasculares asociadas con la cirugía. Después, como podemos ver, los pacientes de 1 a 2 años y de 3 a 4 años también tenían más riesgo de complicaciones de vía aérea y respiratorias, pero empieza a disminuir a medida que pasan de los 5 años en adelante. Brevemente, les quería la prematuridad. Cada vez con los avances tecnológicos de monitorización y de manejo de los pacientes, los niños nacen a edades muy tempranas y nos vemos muchas veces enfrentados a pacientes que han sido prematuros severos, incluso que vienen para cirugía de tonsilectomía, por apnea obstructiva, y lo que se ve es que estos pacientes tienen mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño, mayor incidencia de complicaciones de vía aérea, pueden tener historia de traqueomalacia, laringomalacia, eso lleva a obstrucción, presencia de estridor, no crecen adecuadamente. Y también estos pacientes lamentablemente no tienen la posibilidad de tener una lactancia materna, lo que sería normal o por lo menos no disponible por lo prematuros que son. Y esto lleva a un retraso en el desarrollo de los músculos de la vía aérea, de todas las facies, y eso también lleva a una mayor hipotonía y al aumento de la incidencia de apnea obstructiva del sueño en estos niños. Entonces ahora les quería mostrar brevemente cuáles son los protocolos que nosotros utilizamos en nuestro hospital para poder hacer una correcta estratificación y evaluación. Y como todo, estos son guías nada más. Siempre uno tiene que usar el criterio clínico para determinar qué es lo más adecuado para cada paciente. Entonces, la evaluación preoperatoria, como decía el doctor Macías, todo empieza en el preoperatorio, que muchas veces en anestesia nosotros lo que menos queremos hacer es hacer una evaluación preoperatoria, pero es lo fundamental. Y es importante, si uno va a empezar un centro ambulatorio, poder tener personal adecuado, personal entrenado y en realidad incluye un montón de logística que sucede por atrás para poder determinar bien cuáles son los pacientes que pueden realizarse de forma segura en un centro ambulatorio. Entonces, nosotros clasificamos los pacientes que sí pueden irse de forma segura a un centro ambulatorio. Después clasificamos también los pacientes que van a requerir por lo menos una admisión por 24 horas para observación, que estos pacientes pueden ir a una sala común o a un cuidados intermedios. Y después los pacientes que requieren un ingreso a CTI. Y yo les diría que esto prácticamente está determinado por la edad del paciente y por la severidad de la apnea obstructiva que tengan esos niños. Entonces,
algunos de los criterios que nosotros utilizamos para que estos niños vayan a observación, que requieran observación por 24 horas, desde ya niños menores de entre 2 a 4 años, yo diría que 3 es el límite que nosotros utilizamos para eso. Peso menor de 16 kilos, son niños muy pequeños que no crecen, tienen retraso en el desarrollo. Apnea obstructiva confirmada. Esto también puede ser, hay pacientes que no vienen con un diagnóstico de polisomnografía, con un estudio de polisomnografía ya hecho, y vienen para hacerse la cirugía y que luego se lo iban a hacer luego la cirugía. Pero ahí es donde entra la parte de evaluación clínica en la que nosotros tenemos que, de acuerdo a la presentación clínica del paciente, determinar cuán severa, o por lo menos intentar determinar cuán severa es la apnea obstructiva que tiene el paciente. Pacientes obesos también se van a beneficiar y van a requerir una admisión por lo menos por 24 horas. Y como ya habíamos nombrado, anomalías craneofaciales, patología pulmonar o cardíaca. Y lo de coagulopatía, como les comenté, es en la situación en la que tenemos que tener por lo menos el banco de sangre, sangre disponible en caso de que requieran transfusión por cualquier complicación que pueda haber en esas 24 horas. Este es un programa que nosotros tenemos allá, que en realidad correspondería a lo que serían cuidados intermedios aquí. Las características y lo que determina eso son que es el radio de cuántas nurses atiende un paciente. Entonces tenemos una nurse que en realidad va a tener a cargo 2 o 3 pacientes máximo. Estos niños van a tener monitorización continua cardiopulmonar. También pueden ir pacientes que tienen patología cardíaca, que requieren monitorización electrocardiográfica continua. Y estos pacientes sí o sí van a tener monitorización de saturometría por 24 horas. Los pacientes que van a ir a lo que serían cuidados intermedios, entonces son pacientes que van a ser menores de 2 años, pacientes que tienen obesidad mórbida, pacientes con apnea obstructiva severa, que tienen una desaturación de por lo menos del 90%, y patología que predisponga a la obstrucción de vía aérea también. Después tenemos enfermedad pulmonar, pacientes que tienen historia de prematuridad, con displasia broncopulmonar y los pacientes con síndrome de Down. Y finalmente, era como les decía al principio, la admisión a cuidados intensivos va a ser en realidad una decisión conjunta con todo el equipo que va a tomar, que va a ser parte del cuidado de este niño. Entonces, si este paciente se presenta con una apnea obstructiva severa que tiene pausas prolongadas, con desaturación menos del 90%, en el que no es incluso seguro mandarlo a un cuidados intermedios, entonces eso se determina y el paciente va a ir a cuidados intensivos e incluso puede que requiera intubación postoperatoria. Bueno, no funciona, pero tenemos un poquito de tiempo, no quería extenderme mucho, pero lo único que quería transmitirles es que si los determinantes mayores de cirugía ambulatoria de pacientes que van a requerir una internación en un centro hospitalario, por lo menos, siempre considerar paciente menor de 3 años, si tiene apnea obstructiva o no, la severidad de eso. Si es ya con el hecho de que tenga una apnea obstructiva, yo diría que consideran hacerlo, y es un paciente pequeño, consideran hacerlo en el hospital terciario. Y después si tiene patologías asociadas craneofaciales, cardiovasculares o respiratorias, esos niños también tienen una mayor incidencia y riesgo de complicaciones postoperatorias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tu presentación. A veces, como tú dijiste y fuiste bien clara, estas son guías. Lo que tiene que primar es el sentido común y la realidad de nuestro país. Pero creo que desde el punto de vista, como lo que esperábamos de esta charla, guías de qué tonsilectomía podemos hacer de forma ambulatoria o no, sobre todo en la edad pediátrica, eso quedó absolutamente claro.